Buenos días, familia, qué gusto verles el día de hoy. Estamos contentos de estar aquí. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 al 10. El día de hoy hablaremos de la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Hablaremos de nuestra identidad. We will talk about our identity as children of God. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, todos necesitamos en algún momento de alguien que reconozca nuestro esfuerzo y valore nuestra vida. ¿Sí o no, mamá? ¿Sí o no, papá? Cada uno de nosotros. Lo que muchas personas olvidan es que esta clase de buen reconocimiento siempre lo reciben las personas decididas. Meaningful recognition often goes to people who are decisive. Piensen, por ejemplo, en alguien que ustedes admiren, un líder, un maestro, un atleta o un amigo cercano. Seguramente ustedes admiran a esa persona no solo por lo que ha logrado, sino por su decisión. Sabes, tú y yo hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Pero a diario tenemos que decidir vivir como uno. ¿Me escuchaste bien? A diario. You and I have been called to be disciples of Jesus, but every day we must decide to live like one. Como discípulos de Jesús. De Él es de quien vamos a aprender a vivir la vida. Aún con nuestra personalidad o las circunstancias que nos rodean y las relaciones que tenemos, tal como Él lo haría si estuviera en nuestro lugar. En otras palabras, tú y yo tenemos que vivir como discípulos, buscando agradar e imitar a Cristo Jesús, como si Él estuviera en nuestra situación, como si Él fuera la mamá en el hogar, o el papá en el hogar, o el estudiante en el hogar. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Ahora, para vivir de esta manera, lo primero que necesitamos es decidirnos a vivir para Él y abrazar nuestra identidad como sus seguidores. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que entender que tenemos una identidad con Él. Ahora, esto es importante. Es muy importante porque las decisiones que tomamos en la vida deben de fluir de nuestra identidad. The decisions we make in life need to flow from our identity. Y para ilustrarlo, consideremos la historia del semidios de la mitología griega llamado Hércules. Todos conocemos la historia de este héroe fuerte, valiente e invencible que fue el gran Hércules. Según la leyenda griega, desde que él era un bebé, Hércules tenía una gran fuerza y una habilidad, pero carecía de claridad acerca de su identidad. Hasta que en una ocasión, cuando él ya era adulto, se le aparecieron dos diosas y vinieron y le ofrecieron cada una de ellas una opción. Una de ellas le ofreció una vida fácil de placer y la otra le ofreció una vida de disciplina y de propósito. ¿Cuál creen ustedes que él escogió? En otras palabras, Hércules no tuvo que decidir entre el camino del placer o caminar hacia el propósito para el cual había sido creado. Ahora, aunque esta historia es solo una leyenda, tú y yo tenemos que reconocer que esta también es nuestra historia. Todos los días tenemos que decidir entre lo fácil y lo correcto, entre la comodidad o la disciplina. Every single day we have to choose between what is easy and what is right. Mis amigos, cada decisión que tomamos
en cómo nos relacionamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en cómo tratamos a las personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en el vecindario, cómo nosotros manejamos nuestras finanzas, cómo nos alimentamos, lo que decimos, lo que consumimos en las redes sociales, cómo invertimos nuestro tiempo, cómo trabajamos, cómo servimos, cómo participamos con la congregación de los santos, revela nuestra verdadera identidad, la hace pública para que todos la vean. Ahora, estas decisiones en realidad muestran si estamos actuando como discípulos de Jesús o no, si estamos creciendo en Él o no, si lo reflejamos en todas las áreas de nuestra vida o no, si nos parecemos cada día más a Él o no. Recuerda, Dios define nuestra identidad. Aun cuando el mundo nos está presionando, tú y yo no tenemos que olvidar quiénes somos. El mundo nos está presionando a hacer algo que en realidad no somos. Él nos recuerda que quienes somos depende de las circunstancias. El mundo nos recuerda que quienes somos es en base a la opinión de las demás personas, pero no es así con Dios. Dios por su lado nos recuerda que nuestra identidad viene de Él, y a partir de esa verdad somos libres para vivir con propósito y con confianza. En su primera carta, el apóstol Pedro, uno de los 12 seguidores de Jesús, escribió a los cristianos del primer siglo para recordarles que aunque se sintieran como extraños, que aunque se sintieran poca cosa, que aunque se sintieran insignificantes en el mundo debido a la persecución que había en contra de ellos y del rechazo que estaban enfrentando, Dios los había llamado para un propósito mayor. Y Dios nos está llamando a ti y a mí para ese mismo propósito, a ti y a mí. Mis amigos, en un mundo que nos dice quién ser, tienes que ser republicano o tienes que ser demócrata, tienes que ser orgullosamente latino o tienes que ser americano. En un mundo que nos habla de todo lo que tenemos que aceptar o que no aceptar, tú y yo muchas veces no consideramos lo que Dios tiene que decir. Dios por medio de Jesús nos está llamando a que decidamos a vivir de acuerdo a nuestra identidad en Él. God is calling us to decide to live according to our new identity in Him. Ya no debemos de existir, ya no debemos de vivir como si no supiéramos quiénes somos, mis hermanos. Ya no debemos de vivir como si no supiéramos para qué existimos. Pues nuestra identidad está asegurada en Dios. La semana pasada aprendimos que hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Last week we learned that Jesus has called us to be fishers of men. Y hoy extenderemos nuestro criterio bíblico sobre nuestra identidad en Cristo al considerar las palabras del apóstol Pedro. Today we'll expand our biblical understanding of our identity in Christ. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son descendencia escogida. Así comienza este versículo. Ustedes son descendencia escogida. Como podemos ver, Dios nos ha elegido para ser sus hijos. Y lo ha hecho no porque tengamos mérito propio, sino por su amor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que tenga más bien vida eterna. Y esto significa que si aceptamos el sacrificio de Jesús a nuestro favor, nuestra historia pasada o la historia de nuestra familia de origen no definen quiénes somos. Para los hijos de Dios, nuestra identidad viene de Él.
Our identity comes from God. Ahora quiero que notes que cuando Pedro dice que somos descendencia escogida, no está hablando de algo meramente superficial o algo muy simbólico, sino que habla de que nuestra pertenencia es a la familia de Dios. En otras palabras, no importa de dónde venimos, no importa a dónde vamos, no importa los errores que hemos cometido en el pasado o los errores que hemos de cometer en el futuro, Dios nos ha escogido. God shows us. Él nos ha escogido. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ha escogido. Ahora dile a la persona que está del otro lado, Dios me ha escogido. Dios nos escogió a nosotros. Escúchame bien. Y nosotros lo escogimos a Él. ¿Sí o no? ¿Sabes? Muchas veces nos entretenemos con esta clase de debates de si Dios nos escogió a nosotros o nosotros lo escogimos a Él. Creo que la respuesta está con un simple sí a ambas preguntas. Si no, pregúntale a Yemima. Hace un ratito yo le pregunté, Yemima, ¿quién escogió? ¿Yo te escogí a ti o tú me escogiste a mí? Y ella, ¿qué creen que me dijo? Yo te escogí a ti. Y yo estoy pensando, no, yo te escogí a ti. Los dos nos escogimos mutuamente. Dios nos ha escogido a nosotros. Nosotros en respuesta le hemos escogido a Él. El amor de Cristo Jesús, el Espíritu Santo hizo a Jesús tan irresistible que no pudimos decirle que no. Este entendimiento debe de transformar cómo nosotros caminamos. Este entendimiento debe de transformar cómo pensamos y cómo actuamos cada día. Digan conmigo, cada día. ¿Sabes que tal vez estemos luchando con sentimientos de inferioridad? Quizás en la escuela, en el trabajo o incluso en la iglesia nos llegamos a sentir invisibles y nos llegamos a sentir como fuera de lugar. Permítanme ser muy claro en este momento. Nuestro valor no depende de nuestros logros ni de la aprobación humana. ¿Me escuchaste bien? Nuestro valor no depende de nuestros logros ni de la aprobación humana. Nuestro valor proviene de Dios. Valíamos tanto para Dios que dio lo que más amaba, lo más preciado para alcanzarnos a ti y a mí. Así de valiosos somos para Dios. Y esa identidad debe de redefinir cómo nos relacionamos. Y debe también de redefinir la manera como tomamos nuestras decisiones diarias. Tal vez como esposo te sientas inseguro de poder liderar a tu familia. O tal vez como mamá soltera te sientas poca cosa, insuficientemente capaz de guiar tú sola a tus hijos. Cualquiera que sea el caso, nuestra seguridad debe de estar en saber que Dios nos ha escogido. Tú lo puedes hacer porque Dios te ha escogido. Deja de buscar por otro lado. Aún el corazón es engañoso. Aún tus pensamientos van a estar en tu contra. Tenemos que considerar a Dios. Piensa en eso. Dios te ha escogido para que seas su hijo. Dios te ha escogido para que seas su hija. Y para que vivas en esa seguridad en cualquier circunstancia y en cualquier etapa de tu vida. As a teenager, as a young adult, as an older folk. Whatever the stage in your life, you are able to rely on who God says that you are. Cada etapa de nuestra vida. No importa que tan diferente sea, no es lo mismo tener 20 a tener 40 o a tener 80.
Pero nuestra identidad está ahí para recordarnos que podemos enfrentar la situación, porque Dios nos ha escogido. Nuestra identidad nos habilita a servir en cualquier capacidad. Nuestra identidad nos habilita a amar independientemente de nuestras circunstancias. Our identity empowers us to serve and love no matter our circumstances. Saber que somos descendencia escogida, que tenemos abolengo, que tenemos una historia muy especial como miembros de la familia de Dios, nos debe de impulsar a vivir con valor, persiguiendo lo que somos llamados a lograr en Cristo, no a lo que nosotros queremos lograr con nuestra propia vida, sino para aquello para lo cual el Señor nos ha creado. Cristo Jesús nos da la certeza de que en Él no estamos solos. Cristo Jesús nos da la certeza de que Dios nos va a acompañar y nos va a guiar. Él mismo dice: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Qué más evidencia quieres cuando estás enfrentando las situaciones y piensas que estás sola, que estás solo? Cada paso, cada decisión, cada acción puede tomarse desde quienes somos en Cristo Jesús. So every step, every choice, every action can be taken from who we are in Christ. Y esto me lleva a mi primer punto. Nuestra identidad nos da valor y estabilidad en el camino. Algunos de nosotros sentimos que vamos por una vida muy turbulenta, la situación, sentimos que nos está abrumando. Esta enfermedad no la veíamos venir, esta carencia económica jamás nos hubiésemos imaginado que la íbamos a tener. Pensábamos que íbamos a tener un bonito futuro con nuestro cónyuge y ahora estamos en medio de un divorcio. Todo parece colapsarse. Nuestra identidad nos da valor y estabilidad para el camino. Y para ilustrarlo, yo quiero que consideremos la historia de Josué, un hombre a quien Dios llamó para liderar a la nación de Israel en un momento muy crucial. El problema es que Josué no tenía ni la experiencia política, ni la experiencia militar, ni la experiencia de liderazgo para cumplir con su llamado. Todo eso él lo carecía, todo eso él no tenía. Pero quiero que sepas que es lo que sí tenía: a un Dios que estaba dispuesto, presente para animarlo. Dios le recordó su identidad diciéndole: así como estuve con el anterior líder de Israel, también voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a abandonar. ¿Qué tal? Eso es todo lo que necesitamos. Y luego le dijo: sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo. Dile a la persona a tu izquierda: no tengas miedo. Ahora dile a la persona a tu derecha: tampoco tú. No tengas miedo, porque el Señor tu Dios te acompañará. ¿A dónde? A donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Él te va a acompañar. Ahora, como podemos ver, la valentía de Josué no nació de su confianza personal ni de su experiencia, sino de la presencia de Dios y del llamado que él había recibido. Y esa misma verdad la podemos experimentar nosotros al escuchar las palabras del apóstol Pedro. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 9 de Primera de Pedro: ustedes son sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ahora vámonos por punto aquí.
Ser parte del sacerdocio real nos recuerda que tenemos acceso directo a Dios. Tú y yo tenemos acceso directo a Dios y hemos sido llamados a representar su reino en esta tierra. Ese es el trabajo de un sacerdote. Ese eres tú. Ese soy yo. Yo en muchas ocasiones les he pedido a ustedes que me digan por mi nombre. Yo me llamo Esteban, no me llamo pastor. No me molesto si me llaman pastor, pero yo me llamo Esteban. ¿Y por qué les recuerdo esto? Porque yo no estoy en una categoría diferente a las nuestras. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Así es de que cuando tú me digas pastor, yo sabes cómo te voy a decir, dígame sacerdote. Hasta que aprendas a decir mi nombre. No, no es cierto, no voy a hacer eso. Pero piensa en ello. Tú eres sacerdocio. Eres un sacerdote y no cualquier clase de sacerdote. Eres un sacerdote real, el cual tiene acceso directo al Rey de los reyes y Señor de los señores. Ese eres tú. Ese eres tú. Ahora, este no es un privilegio hueco. Esta es una responsabilidad muy transformadora. Porque significa que nuestras palabras, que nuestras decisiones y nuestras acciones deben de reflejar el amor de Dios. Our words, our decisions and actions should reflect God's love. Ahora, como nación santa, cada vez que elegimos actuar desde nuestra identidad en Cristo, ganamos fortaleza interior que nos permite vivir apartados para Él y para su propósito. Eso es lo que quiere decir ser un ciudadano de la nación santa de Dios. Que vivimos apartados para Él. Somos sacerdotes reales, vivimos apartados para los propósitos de Dios. Eso quiere decir que como nación santa, en situaciones de conflicto o de injusticia, no necesitamos reaccionar. Podemos responder sabiamente, pero no necesitamos reaccionar. Ahora vivimos en una sociedad de reacciones, todos contra todos. Eso nos hacen sentir culpables por no andar con las pancartas y no andar también nosotros reaccionando. Como nación santa no necesitamos reaccionar con miedo. No necesitamos reaccionar con enojo. No necesitamos reaccionar con desesperación. Porque tú y yo podemos actuar con firmeza y con gracia, sabiendo que Dios nos ha apartado para enfrentar estos desafíos. Escúchame bien, con sabiduría y con amor. Así enfrentamos cada desafío en la vida. Desafíos a nivel social, desafíos a nivel hogar, con sabiduría y con amor. Eso es lo que lamentablemente nos falta. Además, nuestra identidad en Cristo nos equipa para resistir la presión del mundo. Que claro que hay presión del mundo. Si estás viendo Telemundo, presión del mundo. Si estás viendo CNN, presión del mundo. Si estás viendo Fox News, presión del mundo. Cualquier outlet de noticias que estés escuchando, si estás en social media, presión del mundo, presión del mundo. Por todos lados te quieren dar forma. Por todos lados te quieren discipular. Pero no tienes tiempo para la palabra de Dios. Y no sabes actuar de acuerdo a los principios cristianos a los cuales el Señor te está llamando, diciéndote: sígueme, sígueme. A ti no te van a pescar, a ti yo te he pescado y ahora tú vas a ir a pescar hombres y mujeres para el reino de los cielos. Sígueme. Además, nuestra identidad en Cristo nos equipa para resistir, como decía, esta clase de presiones sociales o financieras o internas, muchas veces que están en nuestra cabeza.
¿Cómo vamos a enfrentar toda esta clase de presión? Y me voy a atrever a decir, inclusive opresión. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Recordando que le pertenecemos a Dios. ¿A quién le perteneces, iglesia? ¿A quién le perteneces? A Él le pertenecemos. Recuerda entonces que tu valor y tu propósito vienen de Él y de nadie más. De nadie más. Número 2, nuestra identidad guía la forma en la que impactamos el mundo. ¿Yo? Tal vez estés preguntando, sí, tú. A ver, apúntense a ustedes mismos así como yo. Hagan así. Sí, tú. Nuestra identidad guía la forma en que impactamos el mundo. Saben, cada uno de nosotros tiene una historia que contar sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Each of us has a story to tell about God's grace in our lives. Y el propósito que fluye de la identidad del cristiano es contar esa historia. Pero no podemos contar falsedades. No podemos ir a decirle a la gente, oh, yo ya tengo mi vida controlada. Tengo mis prioridades bien establecidas. Soy una persona muy entregada a Dios y muy devota. No se trata solamente de nuestras palabras. Esa no es nuestra historia. Estamos inventando una historia si lo que decimos no es verdad. Dios quiere construir una historia de la cual no te vas a poder jamás avergonzar. Una historia sincera, una historia real, en donde tú no eres el héroe de la película, donde la gloria y el honor es para Cristo Jesús. Y el propósito que fluye de la identidad entonces del cristiano es contar esa historia. Por eso el apóstol Pedro dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí estábamos nuestros hermanos. Ahí estábamos tú y yo, en tinieblas. Y ahora que has abrazado el hecho de que Dios te ha escogido como su hijo, como su sacerdote real y como ciudadano de su reino, nada ni nadie debe de impedirte proclamar esas obras. Nada ni nadie. Nuestra identidad como discípulos nos permite compartir nuestra historia de transformación y ser partícipes de la obra de Dios. Our identity as disciples allows us to share our story of transformation. Esa semana hubo alguien que me dijo, pastor, usted definitivamente es un pescador de hombres, porque cada domingo está proclamando la palabra. Le contesté, es mi trabajo, lo tengo que hacer. Eso no te debe de sorprender. El verdadero mérito está cuando lo hago allá afuera, fuera de esta plataforma y de este edificio, porque soy un proclamador, soy un pescador. Eso es lo que debo de ser allá. Pero algunos de nosotros pensamos que este es el único espacio en donde venimos a pescar lanzando la red o lanzando los anzuelos. Pero esta es una pecera. Pescando en pecera no se vale. Es pescar allá afuera. Es contar nuestra historia allá afuera. Y para hacer esa clase de impacto, tenemos que vivir el evangelio en todos los entornos de nuestra vida. En nuestro matrimonio. No sabes por dónde empezar, empieza ahí. No vayas y te inviertas en otro lado. En tu familia. No puedes con tu familia. Inviértete ahí.
Ama ahí. Extiende compasión ahí. Hazle saber a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijos. Hazle saber que tú les has escogido. Con tus acciones, con tus palabras. Y es muy posible que ellos te van a responder: no, yo te escogí a ti. Imagínate nada más que bendición. Con tus vecinos, con tus amigos, mostrando quiénes somos realmente en Cristo, reflejando la luz de Jesús al mundo. Imagínate qué tremenda bendición. Este mes de Love ESCO, yo quiero proponerte lo siguiente. ¿Sabes qué? Esta invitación a amar a nuestra comunidad a mí me gusta, pero honestamente es una invitación muy general. It's a general invitation. Vamos a amar a todo escondido. Y suena como que muy grande, y en realidad lo vamos a hacer. ¿Qué tal si lo hacemos algo más individual? Y este Love ESCO lo hacemos, vamos a amar a escondido y vamos a amar a nuestro vecino. We love ESCO and we love our neighbor. ¿Quién es tu vecino? ¿Quién es la persona en tu comunidad, en tu entorno inmediato que tiene necesidad? Porque si estás comunicándote con gente, sabes que alguien en el barrio no tiene trabajo, que alguien está pasando por un divorcio, que alguien está pasando tiempo difícil. ¿Cómo tú entonces te puedes invertir en esa persona? Eso sería algo muy especial. Más que servir, más que amar a escondido, poder amar a alguien que está cerca de nosotros. Y de esa manera amamos escondido también. Finalmente, número 3. Nuestra identidad nos recuerda que somos amados y escogidos. ¿Te gusta esta idea? Saben, ustedes y yo fuimos amados antes de conocer a Dios. Ustedes y yo fuimos escogidos cuando no teníamos absolutamente nada que ofrecer. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro en el versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes no estaban en la fotografía. Antes ustedes estaban completamente alejados. Ahora ustedes han recibido la misericordia de Dios. Esta verdad es la que nos debe de animar, mis hermanos, mis hermanas. Esta verdad es para transformarnos. Saber que somos amados y escogidos nos debe de motivar a buscar el bien de todos. Nos debe de motivar incluso cuando es difícil. Nos debe de motivar a servir a nuestros enemigos, a servir a aquellos que jamás nos van a dar reconocimiento, y a perseverar incluso cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas. Knowing that we are loved and chosen should motivate us to seek the good of everyone. Todos. Ahora este comentario va para los matrimonios jóvenes entre nosotros. ¿Cuántos matrimonios jóvenes tenemos aquí? Yo diría matrimonios entre menos de 10 años de casados. ¿Okay? Tienes más de 10 años de casado, ya no eres un matrimonio joven. Matrimonios jóvenes. Ahora ustedes están descubriendo que cuando se casaron no tenían ni la menor idea de lo que es el matrimonio. Lo que ahora quiero que ustedes sepan es que cada día en su matrimonio tiene el potencial de moldear su discipulado. Que ese es el terreno en el que Dios te ha puesto para que seas un mejor discípulo de Jesús. Pues el matrimonio nos va a proveer una oportunidad muy especial para servir, para perdonar, para escuchar y crecer juntos mientras aprendemos del ejemplo de Jesús y de sus enseñanzas. So yes, marriage can shape our discipleship.
So don't be afraid, decide to rise up to the occasion. Este es tu momento. Aprovéchalo. No entretengas en lo más mínimo la posibilidad de salir corriendo. Mis amigos, si le hemos rendido nuestra vida a Jesús, Dios nos está llamando a vivir fielmente de acuerdo a nuestra verdadera identidad. Pero eso requiere decisión. Solo si nos decidimos, vamos a crecer y responder a nuestro llamado. We can only grow and answer our calling if we decide to. Nadie nos va a arrebatar nuestra identidad. Esa ya nos ha sido dada. Dios es fiel. Él ha dicho quién eres tú. A Él no se le va a olvidar. A quienes se nos olvida es a nosotros. Por eso yo no sé a quién se le ocurrió que convertirte en cristiano era solamente levantar la mano en una ocasión y a partir de ahí ya te despreocupas. No es así. La salvación por medio de Jesús es un regalo gratuito para todo aquel que lo quiera. Pero vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús, nos va a costar. Nos va a costar. Y en el área en la que tú estás en tu vida, en la temporada en la que tú estás en tu vida, piensa en esto. De otra manera tendríamos que seccionarnos todos por edades, solteros, casados, jóvenes, adultos, y estuviéramos dando mini conferencias para cada una de las etapas de la vida. Y lo único que necesitamos es ser buenos seguidores de Jesús en donde estamos. Solo si nos decidimos, vamos a crecer. Solo si nos decidimos, vamos a responder a nuestro llamado. Porque tenemos que ser discípulos de Jesús hoy, mañana y siempre. La elección es nuestra. La historia de Hércules. ¿Viviremos como discípulos de Jesús? Obviamente él no era un discípulo de Jesús. Pero para ti y para mí, ¿viviremos como discípulos de Jesús o buscaremos nuestro propio placer? ¿Tendremos el valor de responder al llamado de Dios? Solo si lo hacemos, vamos a poder resistir la presión del mundo. Solo si lo hacemos, vamos a poder vivir con propósito. Solo si lo hacemos, vamos a poder ser sinceros y auténticos. Solo si lo hacemos, vamos a poder impactar a las personas a nuestro alrededor con nuestra vida. Yo creo que sí, tenemos que decidir. Tenemos una decisión que tomar. Hércules tuvo que tomar una decisión. En la mitología griega, él era conocido por su fuerza extraordinaria. Nadie dudaba de su poder, nadie dudaba que tuviera la capacidad. Pero lo que muchos olvidan es que Hércules no solamente pasó parte de su vida luchando contra monstruos, sino con su identidad. No sabía quién era él hasta que decidió él perseguir aquello para lo cual había sido creado. Fue solo cuando Hércules escogió una vida de disciplina que realmente abrazó su identidad y su llamado, encontrando finalmente dirección en su vida. Desde ese momento pudo cumplir su propósito de enfrentar el mal y de servir a otros. En otras palabras, Hércules cumplió con su propósito una vez que vivió de acuerdo a su identidad. La nuestra no es una leyenda.
La nuestra no es una mitología. La nuestra es la neta del planeta, es la realidad, es lo que es. Tenemos que caminar desde la identidad que se nos fue dada por gracia. We can walk from an identity that has been given to us by grace. En Cristo Jesús, escúchame bien, somos hijos de Dios, escogidos y apartados para sus propósitos. Tenemos un llamado, y el llamado es el siguiente: reflejar la luz de Cristo y reflejar su amor. Y esta verdad nos tiene que definir, esta verdad nos tiene que dar libertad, esta verdad nos llama a vivir nuestra verdadera identidad, dejando atrás, escúchame bien, el miedo, dejando atrás, escúchame bien, la comparación, dejando atrás incluso las expectativas de los demás. Y ahora cada acción, cada decisión, cada relación es una oportunidad. Discípulo de Jesús, cada circunstancia en la que estás, la misma por la que estás pasando ahora, es una oportunidad para reflejar quiénes somos en Cristo. No más inseguridad, no más falsas etiquetas. Somos suyos. Le pertenecemos. We belong to him. Esta semana, identifica una área, por lo menos en tu vida, en la que no estás caminando plenamente de acuerdo a tu identidad en Cristo Jesús. Y toma un primer paso para comenzar a vivir de acuerdo a esa identidad. Tal vez es tu matrimonio, tal vez es tu trabajo, tu familia, o en tu salud emocional, física, mental. Deja que tu identidad guíe tus decisiones y que te alinee con la voluntad de Dios. Let your identity guide your decisions and align you with God's will. Decídete, mi hermano, mi hermana. La verdadera identidad no está en lo que otros dicen de nosotros, sino en lo que Dios dice de ti y de mí.